que será disertada de manera virtual por el doctor Enrique Eduardo Rodríguez Belcé, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Asimismo, damos la bienvenida al doctor Pedro Daniel García Muciño, quien fungirá como moderador de esta conferencia y a quien recibimos también con un fuerte aplauso. En este momento cedo el uso de la palabra al doctor Pedro Daniel García Muciño. Muchísimas gracias, muy buenos días todavía. Doctor, gracias por su compañía. Me daré la oportunidad de presentar de manera muy general al doctor Enrique Eduardo Rodríguez Belcé. Él nació en Cochabamba, Bolivia, el 2 de marzo de 1956. Cursó estudios universitarios en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba con licenciatura en Derecho y también la maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Trabajó como asesor legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto entre los años 92 y 93. Fue representante del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito en La Paz, Bolivia, de 89 a 92. Entre 93 y 98 trabajó en la Contraloría General de la República como subcontralor de servicios legales. Fue docente universitario y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de San Pablo de la ciudad de La Paz. También desplegó actividades académicas en las universidades San Andrés de La Paz y Carlos III en Madrid, España. En el año 99, el Congreso de la República lo designó como ministro de la Corte Suprema de Justicia e integró la Sala Social, Administrativa y Tributaria. En el año 2004 fue electo presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura y en esta capacidad, en junio del año 2005, por sucesión constitucional, el Congreso le designó presidente de la República y convocó posteriormente elecciones generales en diciembre de 2005 y transmitió el mando en enero de 2006. Fue embajador de Bolivia ante el Reino de los Países Bajos y agente del Estado plurinacional ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya entre 2013 y 2019. Fue miembro del Comité para la Nominación de Jueces de la Asamblea de Estados Parte de la Penal Internacional entre 2019 y 2024 y es investigador asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Nos sentimos muy honrados desde México y particularmente del Estado de México y aquí en Toluca y en su escuela judicial y en el Poder Judicial de nuestra entidad de recibir la plática que nos dará el doctor Enrique Eduardo Rodríguez Belcé en un tema muy interesante sobre las escuelas judiciales frente al diseño normativo de las elecciones judiciales, reglas claras para garantizar imparcialidad. Doctor, pues a la distancia le saludamos desde Toluca, capital del Estado de México, y un gusto contar con su presencia, un honor recibirle y estamos atentos para escuchar su conferencia. Tiene el uso de la voz, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes desde La Paz. Quiero en primer término agradecer la invitación para participar en este evento a las autoridades del Poder Judicial del Estado de México y a la Dirección General de la Escuela Judicial de México. Es para mí muy grato poder compartir con ustedes algunas reflexiones y sobre todo compartir algo que en Bolivia y en México nos ocupa, nos preocupa y tiene que ver con un desafío muy grande, no solamente para garantizar la imparcialidad de la justicia, sino también hacerla más accesible, más eficaz en un tiempo en el que ambos de nuestros países han generado un cambio tan importante como es la elección de jueces por voto popular, con algunas diferencias. Yo creo que se han abierto nuevos tiempos para pensar tal vez más reflexivamente lo que es el servicio judicial y la capacitación de los jueces en este proceso. Yo voy a procurar hacer unas reflexiones o darles a ustedes unas ideas de lo que está pasando en Bolivia y lo que ha transcurrido desde que decidimos elegir a las autoridades de las altas cortes hace ya varios años
y creo que es importante dar inicialmente un contexto de cuándo y cómo ocurren estos cambios y la importancia que tiene en el proceso la formación de los jueces y su relación con la política, con la sociedad y el servicio judicial. Perdón, un ruido adicional en la transmisión, no sé si pueden verificarlo, como una música. No sé si revisamos. Desde acá nos escucha, doctor, lo escuchamos perfecto. Adelante. Bueno, seguiré, voy a bajar un volumen, perdón un momentito. Les decía que es importante marcar un contexto de cómo en Bolivia aproximamos estas transformaciones, particularmente cómo llegamos a modificar la Constitución para introducir la elección popular de jueces, sobre todo las altas cortes, y cómo ha funcionado este proceso. Y yo quiero destacar que este año estamos celebrando el primer bicentenario de nuestra república, que nació en 1825, y además vivimos el periodo democrático más largo de nuestra historia republicana. Esto no es menor porque marca, a mi juicio, una primera etapa hasta los años 90, cuando se recupera la democracia. En ese tiempo inicial de vida republicana, tal vez la atención al poder judicial, al servicio de justicia, no fue tan importante como empieza a hacerlo a partir de una recuperación plena del sistema democrático. En esa primera etapa, el sistema judicial había mantenido un presupuesto notablemente bajo, la permanencia de los jueces y los magistrados tenía un alto nivel de precariedad. Hace poco me tocó revisar unas estadísticas de los primeros 100 años de la estabilidad de los recursos humanos en el sistema judicial boliviano, y eran pues alarmantes. La política y la recurrencia de los golpes de Estado, sobre todo militares, convertía esa permanencia en índices muy limitados. Un magistrado podía estar no más de 4 años de un periodo de 10, y el promedio de permanencia de un juez en su cargo era entre 2 o 3 años. Eso reflejaba básicamente que en estos periodos no democráticos la justicia no era tan importante, y obviamente eso también llevaba su politización, un rezago en las codificaciones o en la actualización normativa, y por qué no decirlo, en la consolidación de una cultura jurídica colonial y republicana que no aportaba al buen funcionamiento de la judicatura. De ahí que se entiende que cuando se recupera la democracia hace 42 años, una de las primeras inquietudes que tuvo el sistema político fue empezar a transformar la justicia, modificando la forma de elegir a las altas autoridades de estas cortes por el voto de 2/3 del Congreso, es decir, las cámaras del Senado y de diputados tenían que llegar a acuerdos políticos para nominar y designar a los miembros de la Corte Suprema. También se creó un tribunal constitucional, se creó un defensor del pueblo, se estableció por primera vez la defensa pública, y el Ministerio Público se independizó del Ministerio de Gobierno. Fueron transformaciones trascendentales que pudieron ser posibles por la recuperación democrática, aunque todavía muy iniciales. Este tiempo democrático se fue consolidando hasta que
allá por el año 2005, pudo incluso poner a la Corte Suprema o al sistema judicial como un mecanismo de solución de accidentes políticos cuando fue la Corte Suprema la que hizo cargo de la presidencia. A mí me tocó el honor de convertirme en presidente de transición por sucesivas renuncias, pero más allá del tema político, ya Bolivia contaba con un órgano judicial con características de independencia que pudo estar a la altura de situaciones o crisis constitucionales. A partir de ese tiempo se gesta un nuevo tiempo constitucional o constituyente. Se celebra una primera asamblea constituyente constituida por constituyentes ciudadanos electos por voto popular que transforman la República de Bolivia en un Estado plurinacional fundado en el pluralismo político, económico, religioso y jurídico. Una trascendental modificación al entendimiento de lo que era el nuevo Estado y su caracterización en el ámbito judicial, pluralismo jurídico. Entonces, el año 2009 se transforma Bolivia en un Estado que hace un giro conceptual al tradicional Estado liberal, republicano, monista, a uno mucho más abierto en términos de ser un Estado pluralista, laico y que consagra el pluralismo jurídico. Además, en materia judicial se introduce la elección por voto popular de los integrantes de los altos tribunales que tienen sede en Sucre y que son la Corte Suprema o el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, un tribunal agroambiental y el Consejo de la Judicatura. Este es el gran contexto en el que exploraré la importancia de los recursos humanos que conforman el órgano judicial, los desafíos que se abren a partir de esta experiencia, esta nueva experiencia constitucional, y aquellos que quedan pendientes para ver si los compartimos en gran medida con la nueva experiencia en México, o aquellos que tienen un conocimiento, o más bien son conocidos en la región por características comunes. Avanzando, tal vez rememorar algunas ideas que me permití también compartir en México el año pasado en un evento organizado por la Suprema Corte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la UNAM, en un muy interesante evento. Y yo formulé unas preguntas que las voy a resumir ahora y que van a contribuir a este entendimiento de esta compleja relación de lo que es el servicio judicial, sus recursos humanos y el servicio a los ciudadanos. La primera pregunta era ¿por qué Bolivia adoptó esta decisión política de adoptar la elección popular o por voto popular de algunos de sus magistrados? Entonces uno debe revisar los antecedentes de la Asamblea Constituyente, particularmente de una comisión de justicia que no abundó mucho en examinar algunos diagnósticos, muy pocos que se hicieron del sistema, y más bien abrazó una impronta política de ideología política que es transversal a la conversión o a la adopción de una nueva constitución mucho más plural y que además respondía a una mayoría de constituyentes que adoptaban un sistema o más bien una ideología política y que recuperaba reivindicaciones populares y generaba mayores derechos a determinados sectores de la población. Pero en materia judicial el razonamiento más se concentró
en anotar que los problemas de la justicia republicana nunca fueron adecuadamente atendidos y menos resueltos, y que era importante revertir esa situación para devolverle al pueblo la legitimidad de elegir jueces para tener una justicia al servicio del pueblo. En el entendimiento de que si se legitimaban a esos jueces, sería posible resolver estos males tan antiguos como lo había anotado anteriormente. Es posible que esa decisión hubiese entusiasmado al inicio a la población y sobre todo a los nuevos gobernantes. Mi reparo por las experiencias a las cuales me voy a referir luego fue que posiblemente hubiese sido más afortunado que esa comisión, antes de llevar la propuesta al pleno de la Asamblea, se hubiese detenido en examinar esos diagnósticos, esas evaluaciones empíricas, algunas y otras no tan completas, para examinar si la sola modificación de quién elegía a los jueces iba a cambiar el estado de situación y crisis. La experiencia en Bolivia nos ha mostrado que ese no fue precisamente el caso, porque los años 2011, 2017 y recientemente el año pasado tuvimos 3 experiencias de elección de jueces que tienen algunos resultados en común. Me voy a referir a ellos. El primero es que, pese a que en Bolivia el voto es obligatorio y concurre un promedio de entre 80 y 85% de la población a votar, no solo en elecciones nacionales por autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, sino en este caso elecciones judiciales, el resultado reflejó en estas 3 experiencias que 2/3 en promedio de la población expresaron su voto no en favor de candidatos identificados, sino más bien 2/3 expresados en votos blancos o nulos. De manera que ese otro tercio reflejaba elección de juristas, hombres o mujeres, que tenían el favorecimiento de un voto muy limitado en un porcentaje. Ninguno de ellos pudo superar el 30 o 31% en ninguno de los casos. Esta era una expresión notablemente importante, porque la ciudadanía prefería votar en 2/3 del voto por un voto blanco o nulo, en una expresión tal vez de disconformidad por un proceso previo que se concentraba en la preselección de candidatos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en todo este tiempo estuvo mayoritariamente conformada por el partido de gobierno, por el MAS, que es el partido que llevó a la presidencia a Evo Morales y luego al actual presidente Luis Arce Catacora. Ese proceso de preselección fue varias veces cuestionado no solamente por la mayoría política que definía quiénes podían ser candidatos y conformar la boleta electoral, sino algunas irregularidades, algunas de fondo y otras de forma, que abrieron dudas en la población, que al final optó por votar por el voto blanco o nulo. En todo caso, son procesos que contribuyen a madurar políticamente sobre la pertinencia o la oportunidad y la conveniencia de haber tomado esa decisión de elegir por voto popular. Yo creo que más allá de reparar en estos problemas, yo prefiero mirar en perspectiva las experiencias y el resultado de esas votaciones para que
la ciudadanía y la clase política puedan eventualmente explorar mejores opciones en el futuro y tomar cuenta de las virtudes o defectos o las lecciones que nos trae. Una de las expectativas que se tuvo por la Asamblea Constituyente fue que esta legitimación de las autoridades judiciales por el voto popular iba a mejorar el sistema. Fue un sentimiento muy entusiasta por lo que se llamó una revolución en la justicia, pero que muy pronto empezó a hacer aguas porque la crisis de la justicia, como lo anotaba, es multidimensional, multifacética, y no se iba a resolver solamente por la elección con una modalidad distinta. Yo en esto voy a hacer un paréntesis porque a mí me tocó ser elegido por la Asamblea Legislativa, o lo que antes se llamaba el Congreso, bajo una modalidad distinta de elección. No fue popular, se hizo una reforma constitucional anterior al 2009 que establecía que los magistrados de las altas cortes debían ser designados por la votación de 2/3 del total de miembros de la Asamblea Legislativa, del Senado y la Cámara de Diputados. A mí me tocó llegar en esas condiciones hace ya muchos años y con una expectativa también muy grande porque el país había recuperado la democracia y se pensaba que ese sistema judicial tan venido a menos, con tantas renovaciones judiciales, con tantos problemas de acceso y de imparcialidad, iba a superarse. Casi el mismo nivel de entusiasmo que cuando se eligió por primera vez. He vivido ese tiempo en la Corte Suprema que empezó a funcionar regularmente después de mucho tiempo y además con otros órganos como la Jurisdicción Constitucional y un órgano de gobierno con el Consejo de la Judicatura, nos abría grandes desafíos que francamente reflejaban que no era un tema solo de nuevos magistrados ni nuevos jueces, era un tema multidimensional y que tenía que ver con lo que les decía muy al principio. La justicia, el servicio de justicia, como entendido como un órgano de poder público, a través de la larga historia que nos precedió, no parecía interesar mucho a los órganos legislativo ni ejecutivo. Y eso se reflejaba en la persistencia de reducir el presupuesto del sistema judicial a menos del 0,5% del total del presupuesto que se aprobaba anualmente. La legislación, la codificación judicial había quedado rezagada a aquella que se aprobó reproduciendo los términos de la legislación napoleónica muy pronto de recuperada la independencia, u otra que la reemplazó los años 70. Pero la legislación no es un quehacer de los jueces ni de los magistrados. Es una tarea legislativa que debe estar bien informada en comisiones plurales. Eso no había ocurrido en las décadas de gobiernos militares que precedieron a la recuperación de la democracia. No teníamos escuelas judiciales y la carrera judicial, entre comillas, era lo que yo advertía al indagar sobre su existencia, un libro muy grande, muy gordo, que simplemente registraba judicatura y luego marchaba. Entonces, la experiencia previa a la Constitución del 2009, por lo menos en mi tiempo, nos reveló que para enfrentar los grandes problemas estructurales de un sistema judicial era necesario encarar un diagnóstico mucho más riguroso y sobre todo tener la concertación política y el entendimiento de quienes podían cambiar ese estado de cosas para asumirlo.
Tuvimos mucha esperanza en que la nueva Asamblea Constituyente se ocupe de estos temas y sobre todo pensando en que existiendo una mayoría política tan notable, hubiese sido el mejor escenario para avanzar en estas reformas. Lamentablemente no fue el caso y hoy más que nunca seguimos pensando que hay que seguir reflexionando y pensando en la justicia. Antes de terminar me voy a referir a algunas iniciativas que están planteadas para tratar este tema. Pero ahora permítanme enfrentar, o más bien comentar, la importancia del factor humano, de los recursos humanos y la capacitación judicial como un factor clave en los procesos de reforma judicial y sobre todo a la luz de esta nueva experiencia que tuvimos en Bolivia ya hace algunos años de la elección por voto popular. Yo parto por decir que sin recursos humanos debidamente designados, elegidos independientemente de esa modalidad de elección, no se podrá pensar en enfrentar una reforma y menos en un servicio adecuado de justicia. Y es necesario explorar cómo se forman los jueces o los magistrados en etapas en las que gradualmente se instalan estas escuelas judiciales como una especie de luz o esperanza de que puedan generar nuevos recursos humanos. Y al haber tenido esa experiencia en Bolivia, cuando a mí me tocó ser parte de esa primera etapa de democratización de la justicia, encontramos que no existían escuelas judiciales. Se creó una al poco tiempo de este tiempo de recuperación democrática y con asistencia de la cooperación internacional, específicamente el AECID español, la cooperación española, se instaló un instituto de la judicatura que hoy cambió de nombre, se llama la Escuela Estatal de Jueces, para empezar a trabajar no solamente un sistema de capacitación, sino acoplarlo al sistema de reclutamiento y formación continua de los recursos judiciales, de los recursos humanos judiciales. Yo recuerdo que a los pocos meses de haberme convertido en ministro de la Corte Suprema, así se llamaba antes el cargo, uno se convertía en ministro o ministra, tenía el mandato de elegir a los que se llamaban vocales de las cortes departamentales, los tribunales jerárquicos inmediatamente inferiores distribuidos en los 9 departamentos, y estos vocales eran quienes elegían a los jueces ordinarios o jueces de materia. Esa atribución, ejercer esa atribución, a mí me pareció compleja porque no había un sistema previo de preselección y básicamente respondía a este sistema cuasi colonial republicano de más casi 180 años de elecciones o designaciones arbitrarias. Pero el espíritu que animaba luego de recuperada la democracia y el mandato político de procurar generar un sistema más independiente, más imparcial y eficaz, nos llevó a avanzar en estas innovaciones institucionales, de manera que allá por el año 2001 fue la primera vez en que la Corte Suprema decidió que no iba a nombrar en sala plena a los vocales de esas cortes, sino antes cumplir un proceso de un examen que iba a tomar ese naciente instituto de la judicatura y que nos permitió identificar a mejores candidatos, pero también a saber de que no era suficiente un examen escrito, sino aproximaciones a sus capacidades orales o entrevistas mucho más
sofisticadas y que gradualmente nos permitió desde la Corte Suprema ir armando lo que se llamaba un sistema de carrera de recursos humanos con evaluaciones preliminares a partir de una capacitación con el Instituto de la Judicatura y exámenes de ingreso, si se quiere, y evaluaciones permanentes y específicas para montar un sistema de carrera que reemplace ese libro gordo de carrera. No fue un tiempo fácil. Yo estuve en la Corte Suprema desde el año 99 hasta el 2006, cuando retorné después de ejercer la presidencia de la República y renuncié a la función judicial. Fue una verdadera, si se quiere, batalla, transformar una cultura jurídica de ingreso, permanencia y promoción judicial, porque hasta entonces, durante casi 180 y tantos años, esta estaba estrechamente vinculada al poder político, al poder puro, porque antes los nombraban los gobiernos militares o los gobiernos democráticos, pero sin estas salvaguardas, sin este entendimiento de que debían ser sistemas informados, competitivos y meritocráticos. Esta primera experiencia nutrió el entusiasmo hacia esta Asamblea Constituyente, que fue incluso más allá, estableció el pluralismo jurídico y una nueva estructura orgánica, aunque en rigor mantuvo básicamente el estado de cosas y por lo menos el entusiasmo. Pero, insisto, el tema de los recursos humanos era capital para darle un sentido a esta revolución constitucional y a las expectativas ciudadanas. Aquí viene el enorme contraste, grandes decisiones de modificación constitucional, pero grandes contrastes por la cooptación política y la tentación política de que en ese tránsito el poder político podía cooptar prácticamente la totalidad del órgano judicial. Me explico. Tan pronto se aprueba la nueva Constitución, instalado el gobierno de mayoría oficialista en la Asamblea, optó por promover el desmantelamiento o las renuncias masivas de los altos tribunales y de una gran parte de la judicatura. Yo había renunciado también y así lo hicieron la mayor parte de mis colegas de la Suprema. Hubieron procesos judiciales o de responsabilidades más orientados a provocar renuncias y limpiar esas cortes que un verdadero propósito de recomponerlas. Y así lo logró la mayoría política, como que salió una norma que le permitió al presidente nombrar él de manera discrecional un conjunto de jueces y magistrados en tanto se produzca la primera elección. Eso tomó un poco más de un año y tuvimos una transición bastante, a mi juicio, irregular, que mostraba el músculo del poder político. Pero eventualmente, el año 2011, se producen las primeras elecciones populares y se va reconfigurando la imagen de un poder judicial con autoridades electas, pero todo el andamiaje de jueces departamentales y con competencias en diferentes materias queda en un vacío porque no se acompañó el sistema de carrera y más bien surgieron los nombramientos de favoritismo político. Una práctica que difícilmente se está acabando de superar, pues hasta hoy o hasta hace muy poco, pese a tener ya 3 elecciones sucesivas, todo el recurso humano inferior, es decir, jueces departamentales en diferentes materias,
hasta yo diría un 30% todavía siguen siendo jueces provisionales. Hasta hace unos 5 o 6 años más de la mitad eran provisionales, porque ni la Escuela de Jueces que sustituyó al Instituto de la Judicatura ni el Consejo de la Judicatura tuvieron el propósito efectivo de garantizar una meritocracia y nombramientos fundados en los méritos, en las capacidades, y seguía la sospecha de que el favor político era la tónica que marcaba quienes debían entrar a la judicatura. Entonces, este escenario nos lleva a una preocupación primero política para repensar que las transformaciones también tienen que tener un correlato en los niveles inferiores. Pero además de esta preocupación hay otra que tiene que ver con la calidad del profesional que se puede convertir en juez, fiscal o magistrado o defensor. Y tiene que ver con lo que hay un tratadista a quien yo admiro por su trabajo y particularmente en este ámbito, que es Alberto Binder, un profesor argentino, que explora la cultura jurídica como uno de los males que no deja de afectar a nuestros países. En Bolivia esto es patente, y que tiene que ver con esos hábitos, prácticas, convencimientos de lo que es la ley, el Estado de Derecho o el orden democrático, y que no responde precisamente a lo que la sociedad espera de sus abogados o de sus jueces. El profesor Binder nos da una pauta de que esta cultura jurídica que nació aún antes de nuestras repúblicas en la colonia se puede explicitar en este dicho que no es republicano, es más bien colonial, de que echa la ley, echa la trampa. En otras palabras, nuestros colegas abogados ya desde la colonia eran un expertos no tanto en honrar el valor normativo de la ley o respetar el principio de legalidad, el orden democrático, sino eran los actores trascendentales en desfigurar el sistema de justicia, el principio de legalidad. Y yo creo que nos hace bien el profesor Binder y otros autores en destacar que la cultura jurídica es un elemento trascendental en la formación de los recursos humanos, de los abogados en nuestros países, porque esas formas de capacitación legal en nuestras universidades, sobre todo en las facultades de Derecho, no ha sabido dar un giro a esas prácticas, esos hábitos de tradicional cultura jurídica colonial. Hay una crítica muy severa, sobre todo a tiempos anteriores a esta recuperación democrática, en que nuestras facultades se convertían en centros de reproducción de esa cultura jurídica que formaba y reproducía abogados que llegaban a la judicatura y posiblemente estaban tan infectados con esta forma de entender el derecho o la ley o la justicia que en su formación, el ritual, el protocolo y las formas o lo que se llama la chicana era muchas veces más importante que la trascendencia del caso que podía ponerse en sus manos, ya sea como jueces, abogados de una u otra parte o fiscales. Esta reflexión, que ha sido alentada por el profesor Binder, Jorge Obando y muchos expertos, reflejan algo que yo considero esencial en este tiempo en Bolivia y obviamente en México, que enfrentan esta nueva experiencia, que es ingresar a diagnosticar esas culturas jurídicas de nuestros colegas abogados, de recuperar el sentido de que ser un hombre de servicio del derecho, abogado, ya sea como juez o fiscal, importa un compromiso de entender
que el destinatario de ese servicio es el ciudadano, no es el rito, el proceso por sí mismo, que hay un tema de realización de la justicia, es más importante que la forma en la que fueron elegidos, que el expediente esté en debida forma, sino una realización de los intereses de la justicia. Es un tema de enorme profundidad y que debería captar la atención no solamente de las escuelas judiciales, sino de las universidades que forman abogados. Yo estoy seguro que en el último tiempo, que seguramente compartimos con muchos países de recuperación democrática, con la irrupción de nuevas corrientes que son de aplicación obligatoria, por ejemplo, la vinculatoriedad y la importancia primaria de los tratados sobre derechos fundamentales que somos parte, que hacen parte integrante de nuestros bloques de constitucionalidad, de la irrupción de las jurisdicciones constitucionales, etcétera, configuran un nuevo tiempo que debe ser valorado por las escuelas judiciales o las universidades o una combinación de estos esfuerzos, porque parecería que el debate sigue abierto sobre si solamente deben capacitarse en escuelas judiciales o más bien deberían ser las universidades las que se especialicen en ello. Este es un debate que no es fácil resolver y depende de los ámbitos de cada país. En Bolivia, por ejemplo, yo creo que tenemos ese tema abierto. Tenemos una multiplicación de facultades de derecho, algunas muy cuestionables en la liviandad en la cual gradúan y producen abogados. Tenemos un área de capacitación pública, la Escuela de Gestión Pública, que se pone también a capacitar jueces, y esta escuela de jueces. Pero este es un tema de política que deberían resolverlo en cada país. Yo quiero ir cerrando una vez que he destacado estos grandes desafíos de fondo. Obviamente quedan algunos detalles para cada instituto, pero para mí lo más importante es destacar que ante los nuevos desafíos del ordenamiento constitucional, nos gusten o no, son los que existen, están los de casar, de unir, de ensamblarlos con una reforma judicial de largo aliento, comprensiva sobre todo a los intereses ciudadanos, de que la justicia debe ser un servicio público y no solamente favorecer ni al partido ni al gremio. Y en esto reiterar una reflexión que siempre la hacíamos en Bolivia, que no importa quién necesariamente elija a los jueces o los designe, porque que los elija el pueblo no los convierte en más sabios ni más independientes. Es su integridad, su sentido común, su apego a la legalidad, la que hará del servicio judicial lo más trascendente para la ciudadanía y el propio Estado. De manera que ahí tenemos desafíos muy importantes. En estas horas, en estos días, Bolivia sufre una nueva crisis judicial que combina lo que he descrito, estos intereses político-partidarios con la falta de institucionalidad, etcétera. Pero más allá de las anécdotas, creo que lo importante son estos grandes desafíos, y quiero compartir con ustedes una propuesta que está en el aire frente a nuestras elecciones generales que se van a celebrar en agosto próximo, junto a la celebración del Bicentenario, y que tiene ya algún recorrido y que plantea que la justicia, el tema de la administración, el servicio judicial, no sea solamente un proyecto de un partido o de un candidato o de una alianza, sino debe ser un tema de política pública que pueda congregar, que pueda encapsularse en un propósito muy plural, muy diverso, para cavar los grandes diagnósticos profundos de lo que realmente necesitamos ir trabajando en consensos de enorme
acuerdo político, porque se trata de transformaciones institucionales. Sin política comprometida o partidos no podríamos avanzarlo. Aparte de ese diagnóstico, compromisos para actualizar las normas sustantivas, procesales, la codificación, trabajar la justicia de paz y el pluralismo jurídico que en Bolivia recién está empezando a ajustarse. Trabajemos en políticas públicas, por ejemplo, en materia de política criminal. Bolivia tiene severos problemas de hacinamiento y detenciones preventivas, problemas de justicia en narcotráfico y otros que posiblemente son comunes en otras latitudes, pero que exigen ajustar políticas criminales. Necesitamos explorar programas de justicia transicional que resuelvan aquello que la justicia penal tradicional no lo hace, pero garantizando la lucha contra la impunidad y la reparación de víctimas. Y finalmente, un nuevo programa tal vez más próximo de indultos, amnistías o archivos de procesos que le permitan al ciudadano entender que la justicia no es un látigo en manos de poderosos, sino más bien algo que contribuya a nuestra más pacífica convivencia. Yo me quedo ahí y les agradezco una vez más la invitación y la posibilidad de haber compartido estas ideas desde Bolivia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Nos da oportunidad aún a la distancia, creo que nos ha dejado muchas reflexiones, de que pudiéramos abrir algún espacio para preguntas y respuestas. Pediría aquí al equipo de la Escuela Judicial, si hubiera alguien del público que quisiera hacer algún cuestionamiento, si veo manos levantadas, ¿quién me puede ayudar a acercarles algún micrófono? Ya iba por allá. Empezamos aquí en este pasillo, por favor. Adelante. ¿Me escuchan ahí? Ahí está. Sí. Bueno, yo más que una pregunta quisiera hacer una reflexión. Primero que nada agradecer al doctor Rodríguez Belcé y escuchándolo refuerzo de las miles de notas que he hecho en estos 3 días que el doctor Rodríguez nos está planteando un punto y seguido. Esto no debe de ser un punto final ni un punto y aparte. Hay que seguir en esta reflexión y bueno, llámesele como sea, coloquio, reuniones, seminarios, pero tenemos que seguir en esta reflexión. Es tarea nuestra después de las aportaciones que nos han dado en estos 3 días nuestros expositores, porque estamos ante lo que yo llamo un fenómeno social total. Esto no es una coyuntura, es un fenómeno de estructura y en buena medida, tratando de ordenar mis ideas, esto simbra los fundamentos del Estado mexicano, la democracia, el pacto federal, el pacto republicano, la división de poderes, y esto pues nos pone en línea justamente para ver qué oportunidades podemos tener en ese sentido. Hace un año, quizá un poquito antes, yo me di la licencia de estudiar el fenómeno. Se hizo un documento que se entregó de manera interna, que justamente trataba sobre el impacto de la reforma en las entidades federativas, o trata, particularmente el Estado de México. El Estado, porque esta reforma que se planteó originalmente para el Poder Judicial Federal, finalmente nos tocó también a las entidades federativas, y es una calca de lo que se planteó para el Poder Judicial Federal, y hay pues muchas diferencias entre las entidades. Nosotros somos el Poder Judicial más grande del país, y yo sí quisiera poner a consideración que si bien las reflexiones que hemos aquí atendido con todo cuidado del caso, particularmente el caso boliviano, lo cierto también es que es irreductible en alguna medida, porque son dimensiones muy distintas, si bien compartimos muchas inquietudes, doctor Rodríguez, porque bueno, nada más aquí en el Estado de México y en general en todo el país, esta reforma parte de una purga total de nuestros poderes judiciales. Es decir, todos los jueces y los magistrados han sido cesados, y han sido cesados sumariamente.
Y esto pues amerita una reflexión también muy importante de lo que esto trascienda en cuestiones de derechos fundamentales y derechos humanos. Y aquí nada más en el Estado, dado que nos dieron una reforma en 2 tiempos, pues vamos a enfrentar en 2 años una elección de nada menos que de 400, más o menos, números redondos, compañeros jueces, que pues quedan en esta situación casi de, diría yo, de cuidados paliativos, ¿no? Porque debe ser una situación muy, muy inquietante la que se tiene sentido. Quisiera también anotar aquí que lo que se sugirió en ese estudio que les comentaba era que en todo caso, y a partir de un estudio sobre legitimidad y legitimación como fenómenos ex ante, ex post, pues la reforma llegara a solamente, como un poco lo que ocurre en el caso boliviano, a los altos mandos, ¿no? Fundamentalmente los consejos de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia, y en extremis a los magistrados, pero yo lo que propuse es que a los jueces no los tocaran. Pero bueno, así se planteó. Finalmente, pues estoy ahora dedicado a hacer una crónica de todo lo que ha ocurrido del 3 de junio para acá, y bueno, van más de 80 hojas y donde escojan ustedes hay cosas verdaderamente inusitadas, ¿no? Desde bolitas resbaladizas en tómbolas hasta lo que ocurrió ayer en el INE, que ya no supieron qué hacer con los promedios del 7.9, el 7.8, cosas verdaderamente, bueno, no es una novela kafkiana, es una cuestión terrible, ¿no? Finalmente, bueno, recomiendo mucho una lectura de un texto que está circulando que se llama Tormenta Judicial, en el que justamente se hacen planteamientos de una reforma que, pues muy mal hecha, pero quizá por lo mal hecha que está, nos da oportunidades. Hay para nosotros como entidades federativas ciertas licencias, ciertos resquicios o ventanas de oportunidad que es en las que tenemos que trabajar para perfeccionar este fenómeno o tratar, si no de perfeccionarlo, por lo menos reducir sus efectos negativos. Hay muchísimo que se puede hacer. El Estado de Jalisco ya lo planteó en cuanto a la selectividad que van a procurar hacer, porque ellos no entraron a la elección extraordinaria, que, bueno, podríamos nosotros aprovechar estas experiencias. Recomiendo mucho este texto, ojalá haya oportunidad de poderles pasar de alguna manera a la liga, etcétera, para que lo vean. Nos dejan a las escuelas judiciales una responsabilidad enorme, ¿no? Y efectivamente vamos a tener que dar cursos, lo que creíamos rebasado, cursos remediales, pues hay que hacerlo. Pero yo quisiera voltear también a aquello que permanece de la carrera judicial, que son los secretarios, que son los actuarios, los oficiales, los técnicos. Hay que concentrarnos muchísimo en ellos. Son una enorme posibilidad. Los secretarios van a tener una exigencia tremenda en esta nueva era. Finalmente, pues yo sí quisiera agradecer mucho a todos los ponentes, tratar de dar justamente continuidad a esta área nuestra, darle continuidad a esto, particularmente a la delegación boliviana, porque es un país al que yo le tengo mucho aprecio y me voy a permitir finalmente, doctor Rodríguez, una licencia generacional de aquellos años en los que cantábamos a Cochabamba me voy, Cochabamba señores, cantarán los ruiseñores, esos años duros aquí de la dicta blanda, allá de la dictadura, que el pueblo boliviano nos dio lección, los pueblos andinos en lo general, de anteponer a las botas, al fusil, a todo este fenómeno represivo, nada menos que el bombo, el charango, el dulcísimo sonido de la quena, el viento de los Andes. Muchas gracias a todos y lo dejo esto para la reflexión. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muchas gracias por sus comentarios. Si nos permiten, adelante, por favor, doctora. Gracias. Una felicitación al doctor Belcé, muy enriquecedora todas las experiencias que nos compartió. Yo quiero puntualizar en el rubro donde nos comenta usted que es muy valioso diagnosticar la cultura jurídica de los abogados que se van a estar incorporando a la Administración de Justicia. Yo coincido con usted. En el Estado mexicano, hace 2 días, un exministro, Cosío, él ha implementado un observatorio de la justicia para dar un seguimiento, una valoración y una evaluación de los jueces derivados de nuestra reforma judicial. Mi pregunta, doctor Belcé, es, ustedes en la experiencia boliviana, en este diagnóstico de la cultura jurídica,
¿Han considerado resultados o tienen consagrados observatorios de esta especie o de este tipo? De antemano, muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias. Doctor, le escuchamos. Sí, muchas gracias por las dos intervenciones. Yo quiero destacar la primera, que inicia señalando que este estado de cosas no es un punto final, sino un punto seguido. Yo creo que ese es el ánimo que nos debe embargar a quienes hemos estado o están en la judicatura, en la abogacía, porque no es una tarea en la que hay que levantar las manos, y celebro que en México estén examinando con gran atención, reflexionando, pensando y produciendo soluciones, y nos será siempre muy grato desde Bolivia poder acompañarlos y aprender también de ustedes. Yo me hago cargo de nuestra etapa generacional porque somos los que nos tocó transitar de nuestras dictaduras o dictablandas a este tiempo de enormes desafíos más democráticos. Y qué decirle, no solamente es a Cochabamba me voy, que es mi pueblo, sino también el retorno al México lindo y querido. De manera que estaremos visitándolos pronto, pero en la segunda, yo convengo que el diagnóstico de la cultura jurídica es esencial. Y hablando de observatorios, no teníamos nosotros esta capacidad, más bien se pensaba en algún momento que era la academia desde fuera del órgano judicial la que se ocupe de mirar, analizar, auditar o lo que fuera para que no comprometa que los altos tribunales puedan hacer observación o eventualmente intervenir en casos en los que ellos mismos potencialmente puedan actuar. Sin embargo, darles cuenta de que a raíz de este escándalo que ha surgido hace pocos días y está en pleno desarrollo, el Tribunal Supremo de Justicia, que está consternado, hay un exministro que ha sido detenido en las últimas horas y que renunció hace un par de días, este escándalo está desnudando la interferencia política en los altos tribunales. El Tribunal Supremo ha decidido establecer un observatorio de actuación judicial, pero no ha dado cuenta todavía de en qué consisten y cómo lo harán. Yo sí favorecería un observatorio, pero habrá que tener cuidado para que no sean los observadores jueces y parte, pero además yo alentaría y provocaría que la academia, en la formación de los abogados, sea un ingrediente esencial en la observación del desempeño judicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Si no hubiera ningún otro comentario, procederíamos al protocolo, por favor. Agradecemos la brillante disertación de nuestro conferencista. A continuación, el doctor Pedro Daniel García Muciño hará entrega simbólica de un merecido reconocimiento al doctor Enrique Eduardo Rodríguez Belcé por su destacada disertación. La doctora, a la distancia, el Poder Judicial del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, otorga este reconocimiento al doctor Enrique Eduardo Rodríguez Belcé por su destacada participación en esta conferencia en el marco del Congreso Internacional de Educación Judicial 2025, los retos de la educación judicial frente a la reforma, llevado a cabo este día 20 de junio de 2025 en Toluca, capital del Estado de México, en nuestro México, firmado por el magistrado presidente Fernando Díaz Juárez y la directora general de la Escuela Judicial, también la doctora María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín. Desde aquí se lo haremos llegar, doctor, y muchísimas gracias por sus experiencias y sus comentarios.